¿Sabías que un gran número de objetos que usamos a diario se deben a accidentes? Te enseñaré de qué hablo. En este episodio descubrimos por qué no tienes que pasarte el día puliendo los cubiertos. Es como si fuera un metal que se repara solo. Veremos por qué Tony va vestido así. ¡Rayos y centellas! Y cómo un simple puñado de tierra podría ser la clave de la eterna juventud. Los científicos lograron que un ratón viviera lo que sería el equivalente humano a 140 años. Ciencia y azar, inventos que cambiaron el mundo. Este es el Everest, el techo del mundo. Durante años, muchos montañeros intentaron sin éxito alcanzar su cima, hasta que en 1953 el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa indio-nepalí Tenzing Norgay lo consiguieron. Para mí, lo primero que sentí fue alivio al haber llegado hasta allí. La ascensión fue posible gracias a las nuevas innovaciones tecnológicas. Esta preciosa y elegante coctelera es capaz de preparar un montón de deliciosas bebidas. ¿Una coctelera? No, eso no puede ser. El acero inoxidable es sin duda uno de los metales más importantes de los últimos 100 años. ¡Claro! El acero inoxidable. Como indica su nombre, el acero inoxidable no se mancha ni se oxida y conserva sus propiedades mecánicas incluso después de sufrir grandes cambios de temperatura. Y eso lo hace perfecto para, por ejemplo, escalar la montaña más alta del mundo. Por eso mismo, los tanques de oxígeno que usaron Hillary y Norgay estaban hechos de acero inoxidable. ¿Alguien quiere que le cuele algo? Para contar la historia del hallazgo accidental del acero inoxidable, tenemos que viajar al inicio del siglo XX. En los agitados años previos a la Primera Guerra Mundial, la producción de armas aumentaba sin parar. Las armerías se dieron cuenta de un problema. Los cañones sufrían un desgaste enorme por las altas temperaturas al disparar. Es por eso que necesitaban un metal más resistente. Y si en 1913 buscabas un metal nuevo, no había mejor sitio que Inglaterra. Las forjas de Sheffield, en el norte de Inglaterra, producían acero sin descanso para el ferrocarril y la industria armamentística. Tanto que, en medio siglo, la población pasó de 135.000 a 400.000 habitantes. La ciudad fabricaba la mitad del acero de toda Europa. Y entre sus trabajadores estaba el protagonista de nuestra historia, Harry Brearley. De niño pasaba mucho tiempo en los talleres observando cómo se fabricaba el acero. A los 12 años ya pudo ponerse a trabajar, siguiendo de cerca al químico jefe en un laboratorio metalúrgico. Fue ascendiendo y se ganó la fama de ser un gran especialista. Si alguien podía dar con el metal adecuado, era él. Brearley pensaba que añadir cromo podía ser la solución. El cromo tiene un punto de fusión más alto y podía hacer el acero más resistente al calor. Iba probando con diferentes cantidades de otros elementos como carbono, manganeso o silicio. Eran muchos factores que debía ajustar hasta encontrar el equilibrio. Pasó un año hasta que fabricó la muestra número 1008. Era una aleación bastante buena, fácil de trabajar, e hizo 12 cañones para probarla. Pero a la fábrica de armas no le convenció. Dándole vueltas al problema, Brearley recordó que había dejado algunas muestras en agua toda la noche. Y eso es un problema muy serio. Porque cualquiera que trabaje con acero sabe que se oxida enseguida en contacto con el agua. Pero no sería una historia digna de estar aquí sin un giro inesperado. Al ir a recogerlas al día siguiente se quedó asombrado, porque seguían brillantes y sin rastro de óxido. Ese milagro solo podía deberse a la mezcla de metales que había añadido Brearley, y empezó a preguntarse qué más podía hacer aquella nueva aleación. Brearley aplicó una de sus técnicas de análisis para estudiar la estructura de esa nueva aleación. La pulió y le echó ácido nítrico. El ácido debería grabar la superficie y mostrar la estructura interna del metal. Pero no lo hacía, o al menos lo hacía lentísimo. Era un metal increíblemente resistente.
Briley, entusiasmado, corrió a contarle su descubrimiento a sus jefes. Imagínate su decepción cuando los directivos de Firth y Brown muestran un total desinterés. Estaban ocupados construyendo barcos con el acero de siempre, una tecnología ya asentada, y la aleación de Briley no tenía cabida allí. Y así acabó la historia del acero inoxidable. Por supuesto que no. Briley pensó, quizá no sirva para armas, pero puede que sea perfecto para otra cosa. Estaba en Sheffield, el corazón de la industria del cubierto. Hasta entonces los cuchillos y tenedores se fabricaban con acero al carbono, que se oxida con facilidad, sobre todo al contacto con alimentos ácidos, y debido a eso había que pulirlo cada noche. Imagina cubiertos que nunca tengas que pulir. Da igual lo que les pongas delante, siempre brillarán como nuevos. Exacto. Imagina un futuro en el que eso exista. Bueno, como ahora mismo con los cubiertos que tienes en casa. El acero inoxidable no se oxida porque genera una capa protectora en su superficie de apenas entre 10 y 100 átomos de grosor. Y si esa capa se daña, se forma otra de óxido protector. Es como un metal que se regenera solo. Una especie de versión rudimentaria de los robots de Terminator. Briley envió muestras de su acero con cromo a las empresas de cubertería para que lo probaran. ¿Cuál fue la respuesta? Nada bueno. No se forjaba bien, no se pulía ni endurecía como debía, y además no mantenía el filo. Le llamaron el inventor de cuchillos que no cortan. Pero Briley no se rindió. En 1914 acudió a otro cuchillero, Ernest Stuart, y le mostró cómo su metal no se manchaba en vinagre. Mosley comentó que su acero se oxidaba menos. Y así nació el nombre de acero inoxidable. Briley volvió con sus jefes Firth y Brown, que a esas alturas debían de estar hartos de él, y les propuso que comercializasen el acero inoxidable para motores, pistones, ejes y válvulas. Esta vez funcionó. Sus jefes lo lanzaron al mercado como el acero aeronáutico de Firth. En solo 2 años produjeron más de 1000 toneladas, la mayoría destinadas a los deflectores de escape de los aviones de la Primera Guerra Mundial. Este metal prodigioso no se oxida con la humedad del aire y aguanta las altísimas temperaturas de un tubo de escape, lo que lo hacía una elección perfecta. El primer uso del acero inoxidable en tubos de escape nadie lo habría imaginado. Pero Briley no estaba satisfecho, Firth y Brown no le valoraban, así que dejó la empresa, llevó su acero inoxidable a Norteamérica y registró sus patentes en Estados Unidos y Canadá. Aquí es donde la cosa empieza a complicarse. Resulta que Briley no fue el primero en darse cuenta del efecto anticorrosión que el cromo tenía sobre el acero. Había otro fabricante en Estados Unidos solicitando una patente. De hecho, ya a principios del siglo XIX, varios científicos habían observado los efectos del cromo en el hierro. La diferencia era que Briley era un experto en metalurgia y dominaba las técnicas industriales, lo que le permitió llevar el acero inoxidable a la producción en masa, cosa que los demás no lograron. Al final, todas las disputas por las patentes se resolvieron. Briley formó un gran sindicato con el productor estadounidense y sus antiguos jefes en Inglaterra, creando la American Stainless Steel Company. Solo tenían una condición, que cualquier cubertería fabricada en acero inoxidable llevara su nombre. Tras la Primera Guerra Mundial, la producción de acero inoxidable se disparó y apareció un nuevo mercado de cubertería de bajo mantenimiento. Tras la Gran Guerra, la vida familiar cambió por completo. Había muchas más mujeres trabajando, ya no quedaba tiempo para limpiar cuberterías manchadas y la mayoría de la gente tenía menos servicio para hacerlo si es que tenía alguno. La cubertería de acero inoxidable de Briley llegó justo a tiempo y fue un éxito rotundo. ¿Y qué pasó con aquel problemilla de los cuchillos que no cortaban? El problema de los cuchillos sin filo se resolvió. Al añadir un 0,3% de carbono a la aleación, el metal se volvió lo bastante resistente para mantenerse afilado. A esta aleación la llamaron Stay-Brite. 2 fabricantes británicos de menaje empezaron a crear piezas en Stay-Brite, como rejillas para tostadas o soportes para tartas. Y en 1930 apareció la primera tetera de acero inoxidable. Toda una revolución.
Fue por entonces cuando los fregaderos de hierro fundido esmaltado empezaron a ser sustituidos por fregaderos de acero inoxidable. En 1934, en la feria Daily Mail Ideal Home de Londres, los fabricantes crearon la ciudad de State Bright, un mundo brillante de objetos domésticos relucientes. Fue un éxito inmediato. Ahora el acero inoxidable estaba prácticamente en todos los hogares. Incluso empezó a aparecer en el exterior de algunos edificios, el Chrysler Building de Nueva York, el Savoy en Londres y por supuesto en San Luis con una corona de 192 metros de brillante acero inoxidable. El arco Gateway está recubierto con más de 800 toneladas de acero inoxidable. Un material que encajaba con ese espíritu progresista y de mirada al futuro. De los laminadores del mundo sale un flujo interminable de material destinado a fabricar todo tipo de productos de consumo. El acero inoxidable era el metal del momento. Relojes de alta gama como Rolex o Patek Philippe empezaron a fabricarse con acero inoxidable, que comenzó a convertirse en un material asociado al estilo y al lujo. Es ideal para uso médico. Es higiénico y puede esterilizarse en autoclave, un sistema de alta precisión. Por eso se fabrican bisturís, pinzas e incluso implantes con acero inoxidable. ¿A quién le importa salvar vidas? Encima hace que la cerveza sepa mejor. En 1928 se elaboró la primera cerveza en un tanque de acero inoxidable. Era fácil de limpiar y no aportaba ningún sabor a la bebida. Brindo por eso. Y hoy la aleación está en prácticamente todas las fábricas de alimentación del mundo. De la comida y el alcohol a los aviones. En los años 60, la Real Fuerza Aérea Británica desarrolló el avión supersónico Bristol 188 con un fuselaje de acero inoxidable. A los trenes. Los famosos trenes Zephyr apodados Silver Streak batieron el récord de velocidad de Denver a Chicago con más de 1.600 kilómetros en poco más de 13 horas. Y a los coches. El coche de acero inoxidable más famoso es el DeLorean DMC-12, por sus paneles sin pintar, relucientes, tan futurista que sirvió hasta para hacer una máquina del tiempo. Hoy tenemos el Tesla Cybertruck, que parece un DeLorean del futuro. Y ya que hablamos de Elon Musk, ¿podemos mencionar Starship? Vale, adelante. Musk sorprendió a la industria aeroespacial al revestir Starship con acero inoxidable. Pesa, sí, pero soporta los extremos térmicos de la reentrada. Así que Starship está lista para llevarnos a nuevos mundos. ¿Qué le pasa a Elon Musk con el acero inoxidable? La pregunta es, ¿a quién no le va a gustar el acero inoxidable? Es resistente, brillante y reutilizable. Hoy, en torno al 60% del acero inoxidable en producción es reciclado. El límite es que dura tanto que no hay chatarra suficiente para cubrirla. El límite es que dura tanto que no hay chatarra suficiente. Considerado con razón el padre del acero inoxidable. Los inventos pueden surgir de los lugares más insospechados, como intentar fabricar un arma y acabar con un cuchillo de cocina. A continuación, el fármaco milagroso escondido en un bote de helado. Vale, esto no es precisamente legal. Estaban pasando muestras biológicas de contrabando a través de una frontera. Y la molestia que impulsó la carrera espacial Acabó viéndose como algo moderno y futurista. Pero antes, esto. Stonehenge en Inglaterra, Chichén Itzá en México y las grandes pirámides de Giza en Egipto. Monumentos épicos unidos por nuestra fascinación por las estrellas. Durante milenios, las civilizaciones se obsesionaron con la mecánica celeste y levantaron estructuras de piedra que reflejaban lo que ocurría en el cielo. En realidad, construyeron relojes. Lugares como Stonehenge servían para marcar la salida y la puesta del sol o los días clave del año, importantes para los rituales o la agricultura. Creían que las estrellas y los planetas eran la representación de los dioses a los que adoraban.
Durante siglos la gente miraba al cielo e imaginaba todo tipo de teorías raras y fascinantes. Casi todas un completo disparate. Hasta que un descubrimiento accidental permitió verlo todo con claridad. El telescopio. Es algo muy sencillo. Miras por un extremo y de repente ves muchísimo más de lo que podías ver antes. Revolucionó por completo no solo la astronomía, sino también nuestra forma de entender el universo. Nuestra historia arranca hace más de 400 años con un fabricante de gafas holandés, Hans Lippershey. Hans Lippershey era un tipo emprendedor que había nacido en Alemania, pero que decidió instalarse en Middelburg, en el sur de los Países Bajos, un lugar en el que había una próspera industria del vidrio. Tenía una tiendecita donde fabricaba y vendía gafas, nada del otro mundo, hasta que un día aquello desembocó en un invento que cambiaría el rumbo de la revolución científica. Cuenta la leyenda que en el taller de Lippershey unos críos jugaban con sus lentes y uno descubrió que, si sostenías dos lentes separadas a la distancia adecuada, los objetos lejanos se veían aumentados, como si estuvieran mucho más cerca. Lippershey comprendió enseguida que aquello podía tener valor, pero también sabía los detalles técnicos que requería, porque había que usar el tipo correcto de lentes, alinearlas bien y mantener la distancia exacta entre ellas. Así que colocó ambas lentes dentro de un tubo, asegurándose de que estuvieran a la distancia adecuada y protegidas de la luz externa, empezando a parecerse a algo que todos reconocemos. Lo llamó kijker, que en neerlandés significa mirador, pero nosotros lo conocemos como telescopio. Este descubrimiento fue fruto del azar. La clave estaba en combinar dos tipos distintos de lentes. La primera, la lente objetiva, recoge la luz de un punto lejano y la concentra dentro del tubo. La segunda, la lente ocular, toma esa luz y la amplía hasta ajustarla al tamaño de la pupila. Si quieres aumentar la magnificación, lo que haces es ampliar la distancia entre las lentes. A esto se le llama telescopio refractor, porque refracta la luz, es decir, la desvía. Lippershey no solo era un buen artesano, también era un hábil hombre de negocios. Y en 1608 salió en busca de mecenas para su invento. Lippershey fue directo al centro de poder de los Países Bajos, La Haya, donde se reunió con el príncipe Mauricio, jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces Lippershey se llevó al conde a lo alto de una torre y desde allí miraron otra torre del reloj y pese a estar a 8 kilómetros de distancia, vieron que podían ver la hora. El conde quedó impresionado al instante y vio el potencial militar de aquel aparato. Lippershey pidió una patente para su invento, pero aunque parezca increíble, se la denegaron. El motivo era que era demasiado fácil de copiar. Espera. Ese no fue el único motivo por el que no consiguió la patente. Resulta que había otra persona que afirmaba haber sido la primera en inventar el telescopio. Se trataba de Zacharias Johnson, o mejor dicho, de su hijo, que sostenía que su padre no solo había creado el microscopio, sino que también había fabricado el primer telescopio. Y no era el único que se atribuía el mérito. Algunos aseguraban que los ingleses habían inventado el telescopio décadas antes que los neerlandeses. Un tal Leonard Dix puso dos lentes en un tubo y observó cómo la Armada Invencible se acercaba a las costas de Inglaterra. ¿Alguien más? ¿No? Vale, sigamos. El consenso general es que el verdadero inventor fue Lippershey, porque fue el primero en documentarlo. Si no lo escribes, no tienes el crédito. Aquellos dos niños y él acababan de cambiar el mundo. Su invento estaba a punto de hacerse viral, en el sentido más literal. Aquí vamos a dar un salto en el tiempo para ver hasta qué punto se extendió. Sobre todo en la guerra. Ningún pirata que se preciara salía sin uno de estos. Curiosamente ha venido vestido así de casa. Todos los grandes almirantes tenían un catalejo. Podían ver barcos a kilómetros de distancia. ¡Rayos y centellas!
Vale, Tony, ya basta. En Francia, construyeron una red de torres de señales que combinaban semáforos y telescopios para transmitir mensajes a distancias increíbles en tiempos muy cortos. Era cuestión de tiempo que los telescopios se combinaran con rifles para crear un arma formidable. Y todo gracias a la ayuda de un pequeño bicho. En un giro de los acontecimientos, una araña se metió en un telescopio, tejió una pequeña telaraña y así nacieron las miras cruzadas. Esta letal tecnología se usó por primera vez en la Guerra Civil estadounidense. El general John Sedgwick, un alto mando de la Unión, miró a los confederados y dijo a sus tropas: no podrían acertarle ni a un elefante desde esa distancia. Acto seguido, recibió un disparo en la cabeza. Como diría Alanis Morissette, eso sí que es irónico. Basta ya de muertes, volvamos al siglo XVII, cuando el invento del Hypersea podía comprarse en tiendas. Uno de los clientes fue un astrónomo que quizá te suene: Galileo Galilei. Consiguió un telescopio, lo examinó y pensó, seguro que puedo mejorarlo. La mayoría de los telescopios de la época alcanzaban solo entre 3 y 5 aumentos. Él consiguió fabricar lentes mucho más precisas, más claras y mejor pulidas, y consiguió fabricar instrumentos que superaban los 20 aumentos. Y con semejante aumento se atrevió a mirar donde nadie había mirado antes. Fue el primero en dirigirlo hacia el cielo, al menos del que se tiene registro, lo que le llevó a realizar varios descubrimientos, entre ellos los satélites galileanos, las lunas de Júpiter. Se dio cuenta de que lo que creíamos sobre el universo y los astros no era cierto. Quizá Copérnico tenía razón y el Sol era realmente el centro del sistema solar. El mundo le agradeció su descubrimiento y Galileo pasó el resto de su vida adorado por millones de... Nah, no fue así. Lo que ocurrió en realidad fue que enfadó al Papa. En aquella época la Iglesia estaba en su máximo poder. El papado era supremo y defendía que todo giraba en torno a la Tierra. Galileo fue llamado ante la Inquisición y acabó en arresto domiciliario el resto de su vida. Podrías pensar que desafiar la ira del Papa frenaría a sus colegas, pero el tirón de los misterios del espacio era demasiado fuerte. Incluso Isaac Newton quiso sumarse, aunque con ideas algo distintas. Se dio cuenta de que el valor del telescopio no estaba en el aumento, sino en cuánta luz era capaz de capturar. La idea de Newton fue usar un espejo curvo que hiciera rebotar la luz dentro del telescopio hacia otro espejo y de ahí al ocular. Así nació su telescopio reflector. En el siglo XVIII, William Herschel llevó esa idea mucho más lejos y construyó un telescopio reflector de unos 12 metros. Con este nuevo telescopio reflector de gran tamaño, William Herschel comenzó a hacer descubrimientos. El más importante fue que por primera vez desde la antigüedad se descubrió un nuevo planeta en nuestro sistema solar. Descubrió Urano. Los telescopios refractores y reflectores siguieron perfeccionándose y llegaron cada vez más lejos en el universo. A lo largo del siglo XX se construyeron telescopios más grandes y mejores, pero había un problema difícil de resolver: el tiempo atmosférico. Por eso los astrónomos soñaban con un telescopio en el espacio. Despegue del transbordador Atlantis. Esos sueños se hicieron realidad en 1990. Se lanzó el telescopio espacial Hubble, con un enorme espejo de unos 2,5 metros. Al estar en el espacio, no sufría las distorsiones que provocaba nuestra atmósfera. Las imágenes del cielo se volvieron cada vez más nítidas. Era como tener el universo servido en bandeja. ¿Y qué universo? El Hubble ha impulsado descubrimientos enormes en astrofísica. Por ejemplo, detectar galaxias a más de 10.000 millones de años luz.
Pero los astrónomos no se quedaron ahí. ¡Lo hemos conseguido! ¡Ha sido todo un éxito! El 25 de diciembre de 2021 se inauguró una nueva era en la observación espacial. El telescopio James Webb. El Hubble tenía un solo espejo. El telescopio Webb estaba formado por varios segmentos hexagonales y contaba con una superficie de captación 6 veces mayor. Además, era diferente porque en lugar de observar luz visible, analizaba la luz infrarroja. ¿Por qué? Porque el Webb había sido diseñado para ver lo que el Hubble no pudo: las primeras estrellas y galaxias del universo. Para muchos científicos, el telescopio fue el invento más importante en la historia de la investigación científica. Lippershey y aquellos niños lo iniciaron. Galileo lo llevó más lejos. Y en el mundo moderno, la humanidad alcanzó la capacidad para observar el borde visible del universo. A continuación, el inventazo al que nadie tomó en serio. La historia de mi vida. Es broma. No he inventado nada. Pero antes... Cuando uno sueña con una isla remota del Pacífico, piensa en palmeras, brisas suaves y aguas cristalinas. Pero no en cabezas gigantes. Esto es Rapa Nui, la isla de Pascua. Y estos son sus moais. Los moais juegan en otra liga. Son esculturas talladas que pesan unas 14 toneladas y todas miran hacia el interior. Creemos que representan a un antepasado. Algunos incluso llevan sombrero. Un sombrero siempre da prestancia. Salvo ese sombrero. Así sí, mucho mejor. Es increíble pensar que una isla a miles de kilómetros de todo albergue un regalo tan valioso. Te estarás preguntando, ¿qué regalo? Venimos a hablar del hallazgo accidental de la rapamicina, el fármaco prodigioso que ayuda en los trasplantes, combate el cáncer y quizá incluso frene el envejecimiento. Esta historia arranca en 1964. Médicos, científicos y técnicos desembarcaban en la isla de Pascua. Pero no estaban de vacaciones, habían ido por trabajo. Su misión era estudiar con detalle a toda la población, unas 900 personas. Lo que de verdad les interesaba era analizar un ecosistema poblado al completo, y una isla de ese tamaño ofrece una de las pocas oportunidades reales para hacerlo. Tenían previsto tomar muestras de sangre, realizar pruebas de salud y condición física, analizar enfermedades y estudiar también la flora, fauna y minerales de la propia isla. Ya había cosas muy curiosas en esta isla. Por ejemplo, la población no sufría tétanos a pesar de que andaban descalzos. Y no es lo único que anda desnudo por aquí. Así que recogieron muestras del suelo. Pensaron que quizá había algo especial en la tierra de la isla de Pascua que evitaba esta enfermedad. Solo a un científico se le ocurre ir al paraíso y volver con tierra. Pero resulta que esa tierra sí tenía algo especial, muy especial. Una pena, porque las muestras se guardaron y quedaron olvidadas. Hasta que, años más tarde, llegaron milagrosamente a una farmacéutica canadiense llamada Ayers. En Ayers, los científicos buscaban nuevos productos medicinales a partir de bacterias. El principal era el microbiólogo Suren Segal. Suren y su equipo trabajaron con esas muestras y cultivaron las bacterias presentes en la Tierra. Tras años de investigación, en 1972, Suren aisló una bacteria, Streptomyces hygroscopicus, y descubrió que era eficaz contra el hongo que provoca la candidiasis. Estamos hablando de la infección por hongos que afecta tanto a hombres como a mujeres en sus zonas bajas. Y no hablando de los Países Bajos. Bueno, da igual. Así que imagina su alivio al ver que tras años de trabajo por fin tenía un resultado. Y entonces se preguntó, ¿qué produce esta bacteria que la hace tan especial? El equipo aisló el principio activo que eliminaba el hongo y lo llamó rapamicina en honor a Rapa Nui, la isla de donde venían las muestras.
Eso le hizo pensar que la rapamicina podía servir para tratar la candidiasis. Pero antes había que asegurarse de que fuera segura. El siguiente paso fue probarla en animales vivos. La testaron en ratones y descubrieron que no era tóxica para ellos. Bien. Pero se topó con un problema. Oh. Los sistemas inmunitarios de los ratones estaban quedando suprimidos. Y eso era un problema, porque cuando tratas a alguien enfermo no quieres dejarle sin defensas. Así que esto suponía un gran obstáculo para promoverlo como fármaco. Vaya. Parecía que todo aquel tiempo hurgando en Rapa Nui había sido en vano. Pero Suren no se rindió tan rápido. Hizo más pruebas y descubrió que la rapamicina no solo detenía el crecimiento de las células inmunes, también podía frenar el de todas las células. Parecía un fracaso como cura de la candidiasis, pero aún podía tener utilidad. Pensó, espera, esto puede ser aún más importante. Podría ser un tratamiento contra el cáncer. Eso sí que era un descubrimiento. No te equivocas. 1 de cada 2 personas tendrá algún tipo de cáncer en su vida y 1 de cada 5 morirá por ello. Si este bichito del suelo puede frenar esas células, estamos ante algo muy grande. Las células cancerígenas se dividen de forma muy activa, así que si logras frenar esa división, tienes algo que puede detener el crecimiento tumoral. Hasta entonces, los fármacos eran citotóxicos. Iban a matar las células cancerígenas arrasando también con las sanas. Pero la rapamicina es citostática. Eso significa que impide que las células cancerosas crezcan. Pero deja intactas las células sanas. Es una forma totalmente nueva de tratar el cáncer. Resultaba muy difícil convertir la rapamicina en un medicamento administrable por vía intravenosa, que es lo ideal en este tipo de tratamientos. Normalmente, este sería el momento de contar cómo los científicos trabajaron sin descanso para superar todos los obstáculos y crear un nuevo fármaco milagroso que salva vidas y cambia el mundo. Pero no todavía. En 1983, la empresa de Suren no mostró el menor interés por la historia y en su lugar redujo personal y se trasladó de Montreal a Princeton, en Nueva Jersey. Despidieron a más del 90% del personal. Suren se quedó en la empresa, pero la rapamicina quedó aparcada. Parecía que la rapamicina iba a acabar en la basura, pero Suren no estaba dispuesto a rendirse. Creía que había dado con un medicamento milagroso. Antes de que el laboratorio cerrara, cultivó un buen lote de bacterias y se las llevó a escondidas a casa. Las metió en su congelador y les puso una etiqueta: no comer, por si alguien lo hacía. Y allí se quedaron. El día de la mudanza a Princeton, metió el bote de helado con hielo seco y emprendió un viaje de 600 kilómetros a Estados Unidos. Claro que aquello no era del todo legal, ya que estaba pasando muestras biológicas de contrabando a través de una frontera internacional. Greg, que son solo bacterias, no botulismo. No me imagino lo que diría cuando le preguntaron: ¿tiene algo que declarar? Lo que seguro que no dijo fue: ¿os apetece un helado? En resumen, pasó de estar en su congelador en Montreal a estar en su congelador en Nueva Jersey. Eran ya los años 80, y mientras la bacteria seguía congelada, el mundo médico se actualizaba. Los médicos y científicos habían aprendido a trasplantar órganos y se convirtió en la última moda médica. El órgano que más se trasplanta es el riñón, y hay ejemplos conocidos hoy en día, como Selena Gómez, Tracy Morgan, incluso Tina Turner. ¿Lo ves? Hasta Tina Turner lo hizo. El problema es que cuando trasplantas un órgano, el cuerpo lo interpreta como un invasor y trata de rechazarlo. Así que solo hay 2 soluciones. Una, encontrar un gemelo idéntico y usar un órgano suyo. Y la otra, desarrollar un fármaco con propiedades inmunosupresoras para que el cuerpo no lo rechace. Vale, ¿te acuerdas de aquellos ratones? Sí, conocemos un fármaco que suprime el sistema inmune, ¿verdad? La rapamicina. Y casualmente, Suren tenía unas bacterias de 5 años guardadas en su congelador. ¿Seguirían vivas? ¿Volverían a crecer? Por suerte sí. Y la investigación con rapamicina se reactivó. Y aquí sí que contamos cómo los científicos trabajaron sin descanso para superar obstáculos y crear un fármaco milagroso que salva vidas y cambia el mundo.
Los científicos descubrieron cómo administrarla por vía oral. Fue un éxito comercial. La rapamicina, vendida como Rapamune, recibió la aprobación de la FDA en 1999 y alcanzó un mercado valorado en más de 275 millones de dólares. Pero Suren no había terminado. Estaba bien que la rapamicina sirviera para trasplantes, pero él estaba convencido de que también funcionaría contra el cáncer, y ahora le iba la vida en ello. En 1998 le diagnosticaron un cáncer de colon en fase 4. El médico le dijo que le quedaban 6 meses, pero Suren respondió que viviría 5 años más. La rapamicina aún no estaba aprobada como tratamiento contra el cáncer, pero Suren creyó que funcionaría. Y si no es la primera vez que ves este programa, ya sabes lo que viene ahora. Empezó a tomarla él mismo. Por supuesto que sí. Y lo documentó todo, porque era su trabajo. Pasaron 6 meses, luego otros 6 y así una y otra vez. 5 años más tarde, seguía viajando por el mundo dando conferencias. Entonces, empezó a preguntarse si todo esto se debía a la rapamicina. Pero ¿cómo podían estar seguros? El científico que llevaba dentro decidió que solo había una forma de comprobarlo y dejó de tomar la medicina. ¿Qué iba a pasar? Pues que iba a morir. El cáncer regresó con fuerza y en 6 meses se había extendido a los pulmones. Trabajó hasta el mismo día de su muerte, 6 meses después, escribiendo un artículo ensalzando las virtudes de la rapamicina. La entrega de Suren al método científico le costó la vida, pero su descubrimiento ha salvado la de muchísimos otros. En 2007 se aprobó Toricel, un derivado de la rapamicina, para tratar cánceres de riñón, y luego llegaron muchos más tratamientos oncológicos. Y no solo eso, como la rapamicina bloquea el crecimiento celular, también podría tener increíbles propiedades antienvejecimiento. Usar rapamicina alarga la vida de levaduras, gusanos, moscas de la fruta, hasta ratones. De hecho, un ratón vivió lo que sería el equivalente humano a 140 años. Así que puede que la rapamicina tenga futuro tanto en salvar como en alargar nuestras vidas. Nada mal para una bacteria encontrada en la Tierra. Fue una suerte descubrir la rapamicina, y aún más la increíble determinación de Suren de llevarla al mercado. Yo personalmente creo que deberíamos levantar una estatua de piedra de 4 metros y 14 toneladas en honor a Suren. ¡Ah, la madre naturaleza! Mirando este mundo tan exuberante, es difícil no inspirarse. En la arquitectura vemos ejemplos como la ópera de Sydney, inspirada en gajos de naranja, o el famoso Gherkin de Londres, que, como puedes adivinar, parece un pepinillo. La Kunsthausgras en Austria parece un gigantesco microorganismo creciendo en pleno centro de la ciudad. Claro que no todos son edificios inspirados en la naturaleza. También ha habido quienes observaron con lupa los detalles más minuciosos de la naturaleza para inspirarse y crear inventos muy concretos. Como este juego de lanzar y atrapar. Pero esto no va de jugar a lanzar la pelota. ¡A mí, a mí! Esto va de lo que hace que esa bola se quede pegada a esa mano. Fácil. El velcro. Buen lanzamiento. Nuestra historia comienza en la belleza agreste de las montañas del Jura, en Suiza. En 1941, George de Mestral estaba de caza con su setter irlandés, Milka. Mientras caminaba entre la maleza, sus pantalones de lana y su perro se llenaron de esas molestas semillas de bardana que se pegan a todo. Esas bolitas son vainas de semillas cubiertas de púas. Cuando de Mestral se las quitó al perro, se le pegaron a él. Intentó apartarlas, pero se volvieron a adherir. Como era un hombre curioso, aquello le hizo pensar. Se dio cuenta de que podía quitar las semillas y volver a pegarlas una y otra vez. Seguían sujetándose, a diferencia de un pegamento. Estudió las semillas al microscopio y observó que en la punta de cada espina había un diminuto gancho.
Eran esos ganchos los que se enredaban con las fibras o los bucles del material al que se adherían, y por eso se sujetaban tan bien. De Mestral empezó a preguntarse si aquel hallazgo accidental podría tener alguna aplicación práctica siempre que lograra reproducirlo. Podría ser un sistema de cierre totalmente nuevo y revolucionario, incluso más popular que el método estrella de entonces, la cremallera. Parecía algo sencillo, consistía en unos ganchos y unos bucles, pero en realidad resultó ser un problema de fabricación muy difícil de resolver. Y para colmo, nadie se tomó en serio sus ideas. La historia de mi vida. Es broma, no he inventado nada. Bien, sigamos. Pasaron unos años y George buscó ayuda. Aunque no le sirvió de mucho, hizo un prototipo de algodón que no funcionó demasiado bien. Y al final acabó adhiriéndose como si fuera velcro a una empresa especializada en telares. Tras muchísimas pruebas y errores, descubrieron que la clave podía estar en la fibra sintética, el nylon. Descubrieron que debían formar bucles de nylon y endurecerlos hasta convertirlos en pequeños aros resistentes. Si esos aros se cortaban con el ángulo justo, quedaba un pequeño gancho capaz de engancharse a otros bucles nuevos, haciendo que se adhirieran entre sí. Como el nylon seguía siendo algo flexible, el material podía abrirse y cerrarse unas 10.000 veces sin perder eficacia. De hecho, un cuadrado de 5 centímetros por lado puede aguantar hasta 80 kilos. Pasaron más de 15 años desde la semilla de la idea hasta un producto de verdad. De Mestral llamó a su empresa Velcro, uniendo las palabras velour, que significa terciopelo, y crochet, que significa ganchillo. En los años 60, de Mestral confiaba en que su nuevo cierre triunfara en la industria de la moda como una alternativa moderna y más práctica frente a cremalleras, corchetes y cordones. Pero las ventas fueron lentas. Los diseñadores consideraban el velcro un producto vulgar. Pero entonces los científicos de la NASA se enteraron de aquel sorprendente invento gracias a una revista científica poco conocida llamada Reader's Digest, y enseguida vieron su potencial. Ojalá pudierais echar un vistazo a esto. Es impresionante. Las herramientas sueltas en una nave son un problemón, ya que no solo pueden darte en la cabeza, también pueden golpear un interruptor o un control vital. Todo lo que no está fijado permanentemente en la cápsula se sujeta con velcro ignífugo de gancho y bucle. De hecho, incluso hay una pequeña tira de velcro dentro de los cascos de los astronautas, no para pegarse a ellos, sino para que puedan rascarse la nariz si les pica. Empezó a verse como algo moderno y propio de la era espacial. A mediados de los 60, los cierres de velcro ya aparecían en las líneas de ropa y hasta fueron adoptados por marcas de alta costura. Hoy se utiliza en todo tipo de profesiones donde ponerse o quitarse el equipo con rapidez es esencial. Es usado por bomberos, deportistas y muchos otros. Y, por supuesto, por los strippers. Hay velcro por todas partes, incluso en los guantes. ¿Podrías ponerme una ventisca de fondo? Bueno, vale. Soy increíble, lo sé. De Mestral ingresó en el National Inventors Hall of Fame en 1999. El producto tuvo tanto éxito que Velcro llegó a fabricar unos 55 millones de metros al año, suficiente para dar una vuelta y un tercio al ecuador del planeta. Con esa producción se convirtieron rápidamente en una empresa multimillonaria. Los diseños que cambiaron el mundo inspirados en la naturaleza no se limitan a las plantas. El mundo natural lleva miles de millones de años resolviendo problemas gracias a su propia investigación y desarrollo, o lo que solemos llamar evolución. Y eso nos lleva al siguiente invento accidental. Algo que la mayoría vemos a diario en Europa: los ojos de gato. Para quienes vivís en Estados Unidos... ¡Despierte, señora! Son esas pequeñas balizas reflectantes de la carretera, como estas. En los años 30 el automóvil ya se había disparado. En el Reino Unido circulaban unos 2 millones de coches y en Estados Unidos la asombrosa cifra de 26 millones. Las carreteras estaban abarrotadas.
Los conductores novatos no sabían manejar esas altas velocidades y las muertes de peatones se disparaban sin control. Pero todo estaba a punto de cambiar gracias a un encuentro fortuito con un gato. Sí, ya pillamos la idea. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Diciembre de 1933. Una noche fría, oscura y con niebla en el norte de Inglaterra. Percy Shaw volvía del pub conduciendo su Ford T. Normalmente se las apañaba para orientarse en la oscuridad, siguiendo el brillo de las vías del tranvía. Pero aquella noche ya las habían retirado. De pronto llegó a una curva cerrada y por casualidad había un gato sentado en una valla mirándole fijamente. Sus faros rebotaron en los ojos del gato y le devolvieron la luz. Al verlo, pudo corregir la trayectoria y volver a la carretera, salvándose él y el gato. Gracias, gatito. Ese accidente casi evitado le dio a Shaw una idea. Trabajaba como contratista de carreteras, así que unió la idea del brillo de las vías del tranvía con los ojos reflectantes del gato. Y pensó que podía juntar ambos conceptos. Así es como inventó la tachuela reflectante para carreteras. Shaw necesitaba algo que reflejara la luz y recurrió a una tecnología inventada unos años antes por Richard Hollins Murray, las microesferas de vidrio reflectantes. Los retroreflectores devuelven la luz directamente a la fuente, venga del ángulo que venga. Funciona igual que los ojos de los gatos. Detrás de la retina tienen una capa llamada tapetum lucidum, que refleja la luz hacia la retina y mejora su visión nocturna. En 1935, Shaw fundó Reflecting Roadstuds y con una inversión de 500 libras empezó la producción. Tras mucha prueba y error, Shaw dio con el diseño final, un conjunto de lentes dentro de una cúpula de goma flexible montada sobre una sólida base de hierro fundido. Con un truco muy ingenioso. Colocó las superficies reflectantes de forma que, al pasar un coche, la goma se hundiera y empujara las bolitas contra otra pieza de goma. Cuando el coche pasaba y la pieza volvía a su sitio, las lentes quedaban limpias. ¡Muy ingenioso! Instaló una serie de ojos de gato en un tramo peligroso a las afueras de Bradford y las muertes bajaron en picado. A pesar de sus ventajas, los pedidos llegaban despacio. Hasta que, con la Segunda Guerra Mundial y los apagones nocturnos, las muertes en carretera se dispararon. Los accidentes de tráfico alcanzaron su récord con 9.000 casos, más de uno de cada 200 conductores. La solución fueron los ojos de gato de Shaw. De repente su fábrica recibía pedidos de 40.000 unidades a la semana. Se colocaban cada 10 metros y había muchísimas carreteras que cubrir. Los ojos de gato se extendieron por Europa y aparecieron versiones en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Sudáfrica. La idea de Shaw ha salvado miles de vidas. Las carreteras son ahora mucho más seguras y las cifras de mortalidad, tan terribles en los años 30, mejoraron enormemente. Y también mejoraron los propios ojos de gato. El legado de Shaw sigue vivo. Hoy existen versiones mejoradas del reflector de ojo de gato que incluso emiten luz. Llevan potentes luces LED visibles a más de 1000 metros de distancia, 10 veces más que los ojos de gato tradicionales. Shaw recibió la Orden del Imperio Británico en 1965 por sus servicios a la exportación. En sus últimos años, Shaw se volvió un excéntrico. Iba en un Rolls-Royce Phantom y pasaba horas en su casa de la infancia con 4 televisores encendidos a la vez. Shaw, sin duda, hizo las carreteras mucho más seguras. Yo personalmente le agradezco cada ojo de gato y cada tachuela reflectante cuando conduzco de noche por una carretera rural. Pero no olvidemos al gato. Yo suelo ser más de perros, pero si los gatos inspiran inventos que me salvan la vida, suben puntos en mi lista.